Tiene el micrófono apagado, hermana. Buenas noches, hermanitas. Espero que estén todas muy bien. Hoy vamos a hablar del capítulo 9 de Números y trata sobre la Pascua y sobre la nube. Bueno, en Números encontramos 23 versículos. Del 1 al 5 nos habla de la fecha de la Pascua, la fecha que ellos debían celebrar. Del 6 al 14 hay unos casos excepcionales. Del 15 al 23 nos habla de la nube sobre el santuario. Bueno, ¿qué es la Pascua? Según Éxodo 12:14, dice que es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Dice también que es un día que por ley debían conmemorar siempre. Entonces era una fiesta que el Señor les había mandado que ellos debían celebrar. Recuerden que esta fiesta se dio cuando hubo la plaga en Egipto, la de los primogénitos. Entonces ellos debían matar un corderito y con esa sangre pintar los dinteles para que la ira del Señor no entrara a sus casas y pasara de largo. Entonces de ahí nació la fiesta de la Pascua y ellos debían celebrarla. Bueno, la fecha de la Pascua. Dice que la celebrarán el primer mes del día 14 al atardecer y la celebrarán ciñéndose a todos sus estatutos y decretos. Para nosotros el primer mes es enero, ¿cierto? Pero según el calendario hebreo era en Nisan y tenía de largo 30 días y equivale a marzo y abril. ¿Qué significado tiene para Israel la Pascua? En Éxodo 12, 26, 27, lo voy a leer desde la Biblia. Dice, y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Le responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Entonces vemos que es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, pero hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestra familia les salvó la vida. Entonces vemos que ese corderito les salvó la vida ¿a quién? A los primogénitos que debían morir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debían celebrar la Pascua? En Números 9, 11 al 12 dice, comerán el cordero con pan, sin levadura y hierbas amargas, y no dejará nada del cordero para el día siguiente. Se celebrará el día 14 del mes primero. Y en Éxodo 12, 46 al 47 dice, deberá comerse en casa y de allí no sacarán ni un solo pedazo de carne, tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Aquí vemos algo muy importante. Era un mandato del Señor y debían obedecerlo. Más adelante vamos a ver qué pasaba con las personas que no obedecían este mandato. Casos excepcionales o excepciones que hacían con la Pascua. Dice, cuando estuvieran ritualmente impuros por tocar un cadáver. Entonces recuerden que en Levítico se habló que cuando una persona tocaba un cadáver quedaba inmundo, ¿cierto? Entonces, también cuando estaban fuera del país. Esas eran las excepciones que habían para celebrar la Pascua. Pero sin embargo no se quedaban sin celebrarla, porque no la celebraban el primer mes, sino el segundo. La celebrará al atardecer el día 14 del mes segundo. Y en Números 9:13 dice, si alguien deja de celebrar la Pascua, no estando impuro ni fuera del país, será eliminado de su pueblo por no haber presentado sus ofrendas al Señor en la fecha establecida. Entonces, si no había tocado un cadáver o si no había estado fuera del país y simplemente no quería celebrar la Pascua, era eliminado del pueblo.
Me pasé. Bueno, enseñanzas que nos dejan. Cumplir los mandamientos del Señor al pie de la letra, ¿cierto? Vemos la importancia de que ellos debían cumplirlas y entonces nosotros, el Señor pues no nos manda que hagamos la Pascua como tal como la celebraban ellos, pero vemos que sí nos manda otros mandamientos, ¿cierto? También dice, por ejemplo, hijo mío, dame tu corazón. También nos dicen que no andemos en yugo desigual, ¿cierto? Y todos esos mandamientos que nos dice el Señor, que también debemos tener en cuenta y obedecer. El Señor Jesucristo es mi Pascua. Vemos que ellos tenían un corderito, ¿cierto? Y que ese corderito era sacrificado y esa sangre era utilizada. Hermana Claudia, ¿usted me puede hacer un favor? Puede admitir porque me están llegando y me interrumpen. Bueno, entonces vemos en Jesús el Cordero perfecto y que llevó la paga de mi pecado. Así como ese corderito no tenía la culpa, ¿cierto? Por el pecado de las personas, de los israelitas, el Señor Jesús tampoco tuvo la culpa, ¿cierto? La culpa de quién era, la culpa era mía, ¿cierto? De mi pecado. Y sin embargo, el Señor cargó con eso y la ira del Señor pasa de largo debido a que el Señor Jesucristo mora en nuestras vidas, ¿cierto? Bueno, ahora ya hablamos sobre la fecha en la que celebraba la Pascua. Ahora vamos a hablar sobre la nube en el santuario. Dice que el día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. Entonces, cuando armaron el tabernáculo, dice que vino una nube que lo cubrió y en la noche tomaba apariencia de fuego. Y así sucedía siempre. Bueno, esta nube era la presencia de Dios visible, ¿cierto? Nosotros tenemos la presencia de Dios con nosotros, pero no es visible, así como lo era con el pueblo de Israel, ¿cierto? Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Entonces vemos una palabra muy interesante, ¿cierto? Dependiendo de lo que el Señor les indicara. Todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. Entonces, si la nube se movía, ellos también lo hacían. Y si la nube no se movía, ellos permanecían acampando. También vemos que no era lo único que ellos utilizaban para moverse. Por ejemplo, si la nube se movía, estaban pendientes para desarmar todo, ¿sí? Para desarmar los muebles, para llevarlos. Pero para que el pueblo se pusiera en movimiento, lo vamos a ver en el capítulo 10, que habían 2 trompetas. Entonces, cuando la trompeta sonaba, entonces el pueblo se ponía en movimiento para marchar. A veces la nube se quedaba una sola noche, debían ponerse en marcha fuera de día o de noche. Se podía quedar una sola noche o un par de días o más tiempo. En el versículo 23 vemos la importancia de la obediencia. Dice, cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor, según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Entonces, así como los israelitas obedecieron en este punto, porque recuerden que el pueblo fue un pueblo también que desobedecía mucho, pero aquí les recalca que ellos obedecieron, ¿cierto? Entonces, que nosotros como cristianos, hermanas, podamos obedecer en todo al Señor y no obedecer como a medias. Bueno, la nube es la presencia de Dios visible, ya lo vimos, la que los guiaba en el desierto. Era también luz en la oscuridad. Esa nube representa la guía del Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces vemos que el Señor nos ha dejado algo muy hermoso y es el Espíritu Santo y Él es el que nos guía. La pregunta es si nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo o hacemos lo que nosotros queremos o por los deseos que nosotros sentimos. Entonces es para analizar eso. En Gálatas 5:25
Dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos de hombres que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Vemos al apóstol Pablo y a Felipe. Entonces, Hechos 16, 6 al 10. Mi tía me va a hacer el favor de leerlo. Hechos 16, 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Bueno, entonces vemos al apóstol Pablo, ¿cierto? Que él quería ir ¿a dónde? Quería ir a Asia. Y vemos, y dice que el Espíritu Santo se lo prohibió, o sea, no lo dejó ir a ese lugar, sino que lo llevó ¿a dónde? A Macedonia, ¿cierto? Porque allí estaba un macedonio que el Señor había preparado para que recibiera al Señor, ¿cierto? Entonces vemos la importancia de dejarnos guiar del Espíritu Santo, porque me imagino que el apóstol Pablo iba a Asia a predicar, ¿cierto? Y era algo bueno. Pero entonces el Señor quería que él estuviera en donde, en otro lugar. Ahora vamos a ver Hechos 8, 26 al 29. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo. Esto hablo al mundo, perdón. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Es ese? Hechos 8, 26 al 29. Les dijo Jesús, Juan, es que esta Biblia tiene la letra muy pequeña. Melvita, Hechos. Hechos de San Juan. Ah, por favor, Claudita. Hechos 28, 26 al 29. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora el versículo 38, hermana, al 39. Se me perdió. 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Bueno, entonces aquí vemos el ejemplo de Felipe y el etíope, ¿cierto? El etíope estaba en el desierto y el Señor hasta el desierto vio a Felipe y le dijo que se acercara al carro porque este hombre estaba leyendo sobre el profeta Isaías, ¿cierto? Entonces vemos los planes del Señor y la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Y que Felipe se dejó guiar por el Espíritu Santo. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿será que nosotros sí nos dejamos guiar por el Espíritu Santo o hacemos lo que a nosotros nos parece o lo que nos parece más bonito? Porque aunque no parezca mal, aunque no sea malo, aún así, de pronto no es la voluntad de Dios. Entonces debemos preguntarnos qué haría Jesús, cuál es la voluntad de él. Entonces, hasta aquí es el estudio, hermanos. Entonces, es para aprender, para analizar y que pongamos en práctica. Muchas gracias. Amén. Amén.
Gracias, Noelita. Gracias. Gracias, Noelita. Qué rico tenerla otra vez. Así, activa con nosotras. Gracias al Nos Señor por gozamos. eso. Sí. Bueno, seguimos con el capítulo 10. Raquelita, bienvenida. Gracias, hermana. Bueno, amado Padre, por favor, te pido que nos ayudes con este pasaje. A veces no entendemos exactamente por qué está en tu palabra, pero sabemos que tienes un propósito para cada palabra que tienes ahí. Pido que tu nombre sea glorificado y toda la honra y gloria sean para ti. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Amén. el capítulo 10 habla de las trompetas de plata. No sabemos exactamente cuándo Dios dio estas instrucciones a Moisés. Puede ser cuando se construyó el tabernáculo, mandado en Éxodo 25, o cuando ya estaba construido el tabernáculo. En todo caso, no importa exactamente cuándo fue que le dio la instrucción. La palabra para trompeta en hebreo es katzotzra y es usada 29 veces, 5 veces en números y la mayoría lo vemos en Primera y Segunda de Crónicas. La palabra katzotzra viene del verbo katzar, que significa soplar. En verso 3, la palabra usada para tocar la trompeta es taka, que significa un sonido breve y fuerte. En el verso 5, la palabra usada es terúa, que significa una alarma continua y fuerte. Y en verso 9, la palabra usada para tocar la trompeta es rúa, que significa grito. Entonces vemos que hay veces que en el español como que, o en el inglés también, nuestra traducción no tiene tanto detalle como en el hebreo, en el original. Después de la destrucción de Jerusalén por el romano Tito en el año 70, los romanos conmemoraron la ocasión en un mural labrado en piedra. Y tengo aquí una foto que les quiero mostrar. No sé si lo puedan ver muy bien. Bueno, aquí se ve el menora y... ¿Sí lo ven ahí las trompetas, hermanas? Sí, sí se ve, Raquel. Son diferentes a los cuernos de cabrero. Eran larguitos, más o menos. Y eran, ¿cómo se dice? No muy grueso, eran bastante como pequeño. Y en la parte de, bueno, salía como una campana, más o menos. Hay 4 propósitos para sonar las trompetas. El primero era para convocar a la congregación, para convocar al pueblo. El segundo era para mover los campamentos, para decirles, bueno, ya es tiempo de salir de aquí, vamos en marcha. El tercero, al salir a guerra, y dice, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Y no es que Jehová se olvidaba de ellos, más bien la palabra usada ahí es que el enfoque de Dios se pone en el pueblo de Israel en ese momento de sonar las trompetas. Y el cuarto propósito era como memorial delante de Dios en varias ocasiones que miraremos en un momento.
¿Por qué 2 trompetas y por qué no 5 o 7 o 10 trompetas? Bueno, es pensado que 2 porque Aarón tenía 2 hijos, pero yo creo que hay más significado que ese. El número 2 en la Biblia denota que hay una diferenciación. Si hay 2 cosas, aunque son diferentes, al unirse forman algo completo. También significa contraste y confirmación. Por ejemplo, Jesús es Dios, pero se hizo hombre también. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ambos forman parte de la palabra completa de Dios. Tenemos la ley y la gracia, profetas y apóstoles, hombre y mujer, y al casarse 2 personas forman uno. Y yo creo que ustedes tienen más ejemplos que pueden pensar. Ya hemos visto que la plata en la Biblia se refiere a la redención. La redención es uno de los temas principales en la Biblia que vemos desde el principio, desde el libro de Génesis en el capítulo 3, y lo vemos a través de toda la escritura hasta el Apocalipsis, donde vemos a Jesús como Cordero de Dios. Cuando leemos y escuchamos la palabra de Dios, es como tener el sonido de las trompetas anunciando la redención de Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Así como para la gente de Israel, los propósitos para nosotros son iguales. Entonces, para ellos, el primero convocaba a la congregación. Para nosotros, cuando leemos las Escrituras, cuando escuchamos las Escrituras, nos llama. El segundo para ellos era para mover los campamentos. Para nosotros, la Biblia nos dirige y nos instruye a cómo debemos vivir y cómo debemos andar por este mundo, que es como un desierto para nosotros, ¿no? Vamos a nuestra tierra prometida, que es el cielo. También tenían que tocarlo al salir a guerra. Y sabemos que en las Escrituras nos dice que nosotros estamos en una batalla espiritual y usamos la palabra de Dios para ayudarnos en nuestra batalla espiritual, y eso lo vemos en Efesios capítulo 6. Y el cuarto propósito era como memorial delante de Dios, y para nosotros la Biblia todo, hermanas, nos apunta hacia Cristo. También había un orden de cómo debían mover el campamento. Eso no era una cosa desordenada, porque sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces, primero iba el arca del pacto de Jehová, y eso representa, es una figura bonita de Cristo. Él es el arca para nosotros. Entonces, primero iba el arca, después de eso iba Judá, que estaba acampado al este del tabernáculo. No sé si ustedes ya miraron las diferentes tribus estaban alrededor del tabernáculo en forma de cruz. Entonces, Judá, que significa, viene del verbo hebreo lehodot, que en el contexto bíblico significa dar las gracias con alabanza a Jehová. Entonces, después del arca de Jehová, arca del pacto, viene Judá, que es dar gracias con alabanza a Jehová. Y luego venía el tabernáculo, todas las cosas grandes del tabernáculo, las cortinas y las columnas y todas esas cosas.
Después los campamentos que estaban al sur del tabernáculo. Después venían los objetos del santuario cargados por los levitas. Y luego se movían los que estaban al oeste y luego los que estaban al norte del tabernáculo. No hay mención en este capítulo de las trompetas para señalar la partida de los campamentos al oeste y norte. Y lo más seguro es porque las trompetas estarían en la misma procesión que los objetos del santuario, las que estaban cargando los sacerdotes. Y se requería un espacio entre las carretas llevando todo el tabernáculo y los objetos del santuario, porque ustedes se imaginarán todo el polvo que levantarían los pies de los bueyes y las carretas, y no querían que los objetos del santuario estuvieran sucios. Y también daba tiempo para que el tabernáculo, cuando llegaban a su destinación, el tabernáculo ya lo estaría puesto, listo para recibir esos objetos. En el verso 10 habla de unos sacrificios. Voy a leer. Dice que las trompetas se tocarían en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. La ofrenda de holocausto es una figura de la vida del Señor Jesucristo que fue completamente ofrecida a Dios. Y la ofrenda de paz o sacrificio de paz se compara a la cena del Señor, donde recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz y por la cual podemos tener comunión con el Padre. No hay mención de la ofrenda de pecado que vemos en Levíticos 4, porque cuando ponemos nuestra fe y confianza en el Señor, nos dice en Hebreos 8:12, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, no había necesidad de hacer memoria con las trompetas para las ofrendas de pecado. Las trompetas solo eran para tocar sobre ofrendas que son una figura de la vida de Cristo, totalmente entregada para nosotras y nuestras vidas en comunión con Él. Los memoriales sobre los cuales debían ser tocadas las trompetas eran el sábado o días de reposo, el principio de cada mes o luna nueva, las 7 fiestas solemnes que vemos en Levítico 23, días de alegría, por ejemplo, cuando la dedicación del templo de Salomón tocaron las trompetas de plata. También en la dedicación de los muros de Jerusalén las tocaron. También en la celebración de la fiesta de Purim, que vemos en Esther, capítulo 19, y Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, que vemos en Juan, capítulo 10. Y todas estas cosas apuntan a Cristo. Hace un estudio muy bonito, mirar todas esas cosas individualmente. Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Significa que todas estas cosas eran una sombra nomás, pero la sustancia de esa sombra es Cristo.
Seguimos de versos 11 al 36. Menciona a cada tribu por nombre y el orden en que salen. Y también hace un estudio muy bonito, si están interesadas en su propio tiempo, mirar cada nombre, el significado de esos nombres y el orden en que son mencionados. Y es un estudio increíble. Pero para hoy no hay tiempo. En estos versículos vemos que ellos van del Sinaí hasta Parán. El Sinaí, la palabra Sinaí significa espinoso. Y sabemos que Cristo tuvo una corona de espinas. Y Parán significa belleza, gloria y ornamento. El Sinaí es una figura de la obra que Cristo hizo en la cruz, cumpliendo toda la ley. Y Parán es el nuevo pacto en Cristo, donde Él ahora reina en el cielo. Los movimientos del pueblo de Israel serían una figura de lo que Dios revelaría por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces vemos que ya han sido 395 días desde el éxodo de Egipto y 350 días desde su llegada al monte de Sinaí, o sea, un año. Un poquito más de un año desde que se fueron de Egipto. El tabernáculo había estado en pie por 49 días y este día de movimiento era el día 50, o sea, el día de jubilación o júbilo. Y la Biblia, el júbilo se refiere a liberación de labores. Entonces vemos que aquí tienen una liberación de labores cumplidas en el Sinaí. Y algo que me pareció interesante es que desde este día hasta el día en que el pueblo de Israel pasa por el río Jordán para entrar a la tierra prometida, hay 14,000 días. El Señor Jesucristo fue proclamado como rey en Jerusalén el 6 de abril del año 32. Luego lo rechazaron y exactamente 14,000 días más tarde, el 5 de agosto del año 70, el templo de Jerusalén fue destruido y el pueblo de Israel fue esparcido por toda la tierra. En Levítico 26 vemos una profecía acerca de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. En el versículo 33, en la primera partecita dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Y vemos que esto sucedió en el año 70, tal y como dijo el Señor en su palabra. También en esta porción de Números 10 vemos a un hombre llamado Jobab. Y es la primera vez que se hace mención de él. Y solo es mencionado una vez más en Jueces 4:11. A ver, miramos. Dice, y Eber Ceneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Es aparente que Dios puso a esta persona o menciona esta persona aquí por alguna razón. La palabra usada para suegro aquí en el hebreo es
Catán, que no necesariamente significa suegro. Puede ser también cuñado o un pariente del lado de la esposa. Entonces puede ser suegro, puede ser cuñado. Sabemos que cuando miramos Éxodo 18:27, que Jetro, el suegro de Moisés, vuelve a su tierra. Él no sigue a Canaán con el pueblo de Israel. Entonces puede ser que Jobab era hijo de Jetro y así cuñado de Moisés. Jobab sí decidió seguir con Moisés hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero permaneció gentil. Él no se hizo circuncidar, ¿es que se dice? Y en Jueces capítulo 1 y en 1 Samuel 15 vemos mencionados a los descendientes de Hobab en la tierra de Israel. Versos 35 y 36, Moisés tiene unas oraciones muy bonitas. Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella, o el arca, se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Vemos que los gentiles, para nosotros hoy en día, los gentiles buscaron a Cristo, mientras el pueblo de Israel lo rechazó. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Un día después del arrebatamiento de su iglesia, las cosas van a cambiar. Habrá un cambio para Israel. En Mateo 23, 37 y 39, Jesús dice, lamentando sobre Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sabemos que eso va a suceder al final de los 7 años de la tribulación. Zacarías 13:9 dice, hablando del pueblo de Israel, dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y en Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, sabemos que hoy en día en Israel todavía no reconocen a Jesús como Mesías, pero un día van a reconocerlo. Amén. Muchas gracias, Raquelita. Hermosa, hermosa enseñanza en este capítulo también. Mucho, mucho para aprender, para seguir estudiando, porque nos inquieta lo que nos dice Raquelita del significado de los nombres en la marcha.
hay que estudiarlo para aprender más. Muchas gracias. Bueno, esta noche nuestra hermana Ana nos quiere compartir algo también a nosotras para nuestra edificación. Hermana Ana, bienvenida. Gracias. Hermanas, hace 8 días se levantaron unos temas, unas cosas que queremos contestar en un sentido y no contestar en un sentido. Unas dudas en cuanto a lo que estamos haciendo, unas preocupaciones en cuanto a la obediencia a las escrituras. Y son temas para muchas personas han causado mucho, han sido temas de mucho estudio. Temas que dicen, por ejemplo, que la mujer no debe enseñar, su voz no debe ser oída en la congregación. Y en esos versículos son principalmente 2 partes donde habla de eso, y en ambos casos está hablando de el congregarse hombres y mujeres, la congregación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y en ese congregarse, ese reunir, el hombre lleva el liderazgo y la mujer queda en silencio. Usa esas palabras, en silencio. Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estas palabras para mujeres de pronto suenan fuertes, pero están ahí en la Biblia. Hay otro versículo que habla de la mujer que enseñe a otras mujeres, que las enseñe sobre amar a su esposo, amar a sus hijos, cosas del hogar, de testimonio, etc. Hay cuestiones también en cuanto que se levanten a veces en cuanto a la enseñanza de niños. No hay capítulo ni versículo que se dirige a este tema. Pero se entiende que las mujeres deben enseñar a sus hijos. Entonces, hay cosas que no hay respuesta específica en la Biblia. Por ejemplo, sobre escuela dominical con niños, enseñanza a los niños, o quién lo debe hacer, o si no se debe hacer. No todo tiene su respuesta. En Efesios capítulo 1, Dios dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia que es su cuerpo. Cristo es nuestra cabeza. Cristo es el que dirige, que decide, que mantiene el orden entre su cuerpo, los miembros de su cuerpo, que todo funcione en coordinación, uno entre otros, entre muchos. En 1 de Pedro 2 habla de Cristo, nuestro ejemplo. Ejemplo
y que debemos seguir sus pisadas. Y su ejemplo en esos mismos versículos fueron que Jesús no tomaba las cosas en sus propias manos, no contestó él mismo, sino, y esta es la expresión, encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el que juzga justamente, el perfecto juez, es Dios. Él es juez, significa que él va a juzgar. No va a dejar las cosas al olvido o como con paciencia, dejando que pasen y nada se hace. No hay consecuencia a los hechos. Cristo no tomó las cosas en sus propias manos, pero encomendaba la causa a Dios su Padre, sabiendo que Dios iba a arreglar el asunto. Hermana, Cristo es nuestra cabeza, la cabeza de su iglesia, de su cuerpo, y nosotros miembros de su cuerpo. Las hermanas de la Junta hablaron de estas cosas y el sentir es que oramos que Dios, que Cristo, el nuestro Señor, tome manos en el asunto y nos ayude a saber cómo andar, qué espíritu tomar, espíritu de comprensión, porque estas preguntas que se levanten a veces son serias, no son para molestar, no son para causar problemas. Entonces, que todos encomendamos al Señor la preocupación y que sepamos todos la voluntad del Señor. La Junta se dedica también a esto, que el Señor les muestre su voluntad y qué hacer. Hermanas, si podemos orar nosotras, no solo por estos asuntos, sino por nuestra Junta, que se preocupa por el bienestar del grupo, de esta reunión de damas. Ellas también, junto con todos, queremos que las cosas sigan el orden que Dios indica. Entonces oramos por nuestra Junta, por hermana Melba, Claudia, Melina, Alicia, Noelis y Marina. Pero que todos oremos las unas por las otras, hermanas. Por eso la pareja, como es de oración, compañera de oración. Entonces ya estamos haciendo eso, preocupándonos las unas por las otras. Pero no el sentir no es de juzgar, sino de colaborar las unas con las otras, más que todo en oración. Pero como dijo Claudia Esteban, no es solo con oración, sino haciendo contacto entre nosotras para estimular, animar, consolar, ayudar el uno al otro. Hermanas, lo dejamos aquí, así, y oramos para hoy en adelante, las decisiones que se tomen. No somos perfectos, vamos a meter la pata a veces, vamos a equivocarnos a veces, somos humanos,
pero seguimos adelante, hermanas. Oramos ahora. Ujú. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos muchas gracias por tu dirección entre nosotros. Señor, damos gracias por tu palabra que también es nuestro guía. Damos gracias por el Espíritu Santo que obra en nosotros y vive, mora en nosotros para mostrarnos, enseñarnos el camino que debemos tomar. Señor, damos gracias que las cosas no están en nuestras manos. Y damos gracias por la fe que tenemos de que tú eres nuestra cabeza, cabeza de tu iglesia. Tú, Señor, estás construyendo tu iglesia todavía. Y nos ponemos en tus manos. Damos gracias por los estudios de esta noche. Damos gracias por tu dirección tan explícita a tu pueblo Israel en días antiguos. Y damos gracias que tú eres el mismo Dios que nos guía hoy. Señor, no queremos escondernos detrás de esto y no ser responsables en este camino. Pero tenemos la fe de que tú puedes y que tú haces esa obra en nosotros. Ayúdenos cada uno, especialmente las que toman la responsabilidad de desarrollar estos estudios. Señor, estamos sujetas, como tú dices, a nuestra cabeza, que es el hombre, y estamos cobijados también por la dirección de los hermanos varones. Señor, no queremos estar independientes ni trabajar independientemente en ninguna cosa, sino juntos, como tú diriges. Damos muchas gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Tu ayuda siempre, por tu palabra que habla directamente a nosotros, cada uno, para la necesidad del momento. Damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermana. Gracias, hermana. Bueno, hermanas, tenemos 8:06. Quisiéramos tener unos 15 minutos de oración. Las hermanas que sientan libertad para orar. Hay muchas necesidades. Seguimos orando por Amparito y Luz Dari, por María Inés, la esposa de nuestro hermano Gildardo también. Damos gracias al Señor por la recuperación de nuestro hermano Mario, que ya está en casa. Por nuestros hijos, para que el Señor les guíe. Algunos han salido de casa, entonces pedimos protección y guía para ellos. Por nuestros esposos. Hay mucho por qué orar, hermanas. Por nosotras mismas y las unas por las otras. Entonces, hoy damos gracias también por la vida de la hermana Ana y de Ana Sofía, que están de cumple. Entonces, hay mucho, mucho de qué agradecerle al Señor. Entonces, vamos a tener el tiempito de oración para terminar nuestra reunión con una cosita más y podemos seguir adelante. Bienvenidas, hermanas, en la oración. Sí, amado Señor, muchas gracias te damos por este maravilloso tiempo que tú nos das de estar todas juntas como tú quieres que estemos, Señor. Todas unánimes, en un solo amor, en un solo sentir, en un solo agradecimiento, porque tenemos que agradecerte por muchas cosas maravillosas que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por la palabra que enseñó nuestra hermana Noelia y nuestra hermana Raquel, Señor.
cada día tú traes cosas nuevas para nosotros, Señor, porque nuevas son cada mañana, Señor. Grande es tu fidelidad para con nosotros, amado Señor. Señor, bendíganos a cada una de nuestras hermanas que estamos hoy conectadas y las que no pudieron conectarse, Señor. Pedimos también la bendición para cada una de ellas, Señor, para sus hogares, sus hijos, sus nietos, sus esposos, Señor, que tú les bendiga, les guardes, Señor. También, Señor, quiero colocar en tus manos, Señor, a nuestra hermana Amparo, a Ludari, a Zulmita, Señor, y muchas hermanas que están pasando también por estos momentos de soledad, que no tienen a su esposo, pero sabemos que nunca vamos a estar solas, porque siempre el Señor Jesús va a estar en nosotros, siempre nos está guiando, nos protege y está siempre a nuestro lado, consolándonos en todo momento. Te agradecemos, amado Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y gracias, Señor, por este grupo de hermanas maravillosas que están siempre con nosotras y todas aprendiendo de las unas a las otras, Señor. Gracias porque tú nos colocas este sentir de estar todas juntas aprendiendo de tu palabra, Señor, para poder enseñar a otras personas, Señor. También, Señor, te queremos pedir perdón porque a veces te ofendemos en muchas cosas, Señor. Y gracias, Señor, por las cosas que pasan, porque es para aprender nosotras también, Señor. Te dejamos todo en tus manos, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que el enemigo quiere traer cuando la obra del Señor está creciendo, Señor, pero tú eres grande, Señor, y maravilloso. En estos momentos, Señor, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que tú nos das. También porque hoy está cumpliendo años nuestra hermanita Ana, Señor. Muy agradecidas todas, Señor. Y te quiero dar muchas gracias, Señor, porque desde que yo tenía 8 años, conocí a mi hermanita Ana. Y ella me enseñó a conocer tu palabra, Señor. También el hermano Andrés. Muy agradecida con Dios porque por ellos es que yo llegué a los pies tuyos, Señor. Por eso le doy gracias, Señor, por la hermana Anita. Le la amo con todo mi corazón y muy agradecida con Dios. De verdad que en mis 57 años que tengo, le agradezco todo el tiempo a mi Señor por la hermana Ana, el hermano Andrés, porque por ellos es que yo llegué a los pies de mi Señor. Que te tenemos a ti, Señor, que nunca nos dejarás, Señor. Y queremos seguir siempre agarraditas de tu mano, Señor. Te queremos, Señor, poner en tus preciosas manos, el hermano Mario, Señor, gracias porque ya está en la casa. Muy agradecida contigo, Señor, porque lo sacaste ya de allá de la clínica, ya para restaurar cada día más su salud, Señor. También te queremos colocar en tus manos los otros hermanos que están en recuperación, que están en clínicas, por todas las personas que están en hospitales, en las clínicas, para que tu Señor les restaure su salud, Señor. También te queremos agradecer, Señor, por nuestros hijos, Señor, para que tú los sigas guiando, cuidando, protegiéndolos siempre, Señor, y dándoles, Señor, ese deseo para que ellos te busquen y anhelen estar ante ti, Señor. Te pedimos tu dirección, Señor, y te agradecemos porque eres bueno. Y gracias por este tiempo, gracias por la hermana Ana. De nuevo te doy gracias por ella, Señor, y por sus hijitos, por el hermano Andrés y por toda la familia. Y por todas las hermanitas que estamos acá, Señor. Las colocamos todo en tus manos, Señor, para que seas tú guiándonos y ayudándonos a salir adelante, cualquiera que sea nuestra situación, y ayudándonos a amarnos, perdonándonos, cualquiera que sea nuestra ofensa, porque todos fallamos en cualquier momento, Señor, pero nosotros no somos nadie para ir a juzgar ni nada, Señor. Todo lo dejamos en tus manos porque tú sabes hacer las cosas perfectas y en su tiempo señalado, Señor. Te agradecemos por todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.